claro, personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, es un blanco fácil de burla, digamos, ¿no? Pero obviamente también tienen sus emociones, su corazoncito y se enteran de que se están riendo de ellos, ¿no? Y sí que se observaba una correlación entre ir siendo más mayor e ir alimentándose peor y durmiendo peor. Es bastante raro en ese tipo de centros el abrir protocolos de acoso, cosa muy, muy común en los centros de enseñanza obligatoria. Por desgracia, ¿no? Sí que es verdad que más dificultades de convivencia puede haber en danza que en música. De qué manera está programada la mente, como diferentes lenguajes, ¿no? Diferentes, por ejemplo, se usa mucho en la política, en el mundo del deporte, los anclajes, ¿no? Para conseguir el estado deseado para el momento adecuado. Yo creo que es muy importante para los profesores saber ese tema, ¿no? De los tipos de canales de comunicación, ¿no? Y también el tema del feedback, ¿no? De cómo hacerlo más o menos duro. Claro. Hay diferencias en danza y en música. Empezando por música, pues bueno, hay bastante alumnado de altas capacidades. Una de las recomendaciones que se hace cuando se diagnostican altas capacidades, tanto en colegio como en departamento, porque yo lo he hecho también cuando he estado en esos otros organismos, eso me interesa mucho. Es muy importante en el contexto de aprendizaje que metamos el contexto también de estar bien, ¿no? De aprender estando bien. Aquí hay una parte, ¿no? que también se dice mucho, y es que altas capacidades muchas veces no significa altas cualidades musicales o altas capacidades para la danza. La orientación enfocada a la educación en este momento que estamos hablando aquí, a nuestro terreno musical, pero también me gustaría que expreses tu perfil. El primer punto sería el tema de qué es la orientación, para luego entender también, ¿no? el perfil y posibles perfiles y tal. Entonces, ¿qué es la orientación? Pues a ver, desde fuera está la idea de que es como el psicólogo escolar, ¿no? Y hay una parte que efectivamente de la formación de base pues suele ser psicología, psicopedagogía, pedagogía. En mi caso tengo psicología y psicopedagogía ambas, pero efectivamente esa suele ser la base, ¿no? Pero muchas veces no hace funciones de psicólogo clínico o el psicólogo al uso que tenemos en mente, de terapia semanal, de hablar con personas cuando tienen problemas. Entonces sí que es verdad que existe como esa idea y es muy diferente la orientación también según el lugar. Por ejemplo, en los más pequeños, ¿no? Lo que es atención temprana de 0 a 6 años y luego ya lo que es los colegios de educación primaria, ¿no? De los 6 a los 12, en lo que es la enseñanza obligatoria, pues muchas veces el orientador básicamente está desbordado por la cantidad de demandas de alumnos pues con dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, que tiene que valorar, es decir, que tiene que pasar unas pruebas para que luego reciban un apoyo. Entonces, claro, ahí el orientador a los niños que saca de clase, pues son los niños que no van bien. Entonces, claro, ya se va generando, ¿no? Un caldo de cultivo de si te vas con el orientador claro. Malo, ¿no? De todas maneras, de pequeños se van contentos. O sea, tú vas a buscar a un niño para irle a pasar una prueba de lenguaje o de inteligencia, de lectoescritura, y el niño se va contento. Cuando ya van siendo más mayores, ya van estando más avergonzados de salir, ¿no? Porque ya van notando como que el grupo se da cuenta, uy, pues ha venido el orientador, ¿no? Y en el instituto el rol cambia, ¿no? O sea, normalmente en un instituto el orientador ya no hace tanta valoración psicopedagógica, digamos, porque ya están puestas, digamos, esos apoyos y ya, pues quien ha llegado al instituto generalmente, pues ya si tiene alguna dificultad ha sido detectada antes. Pero muchas veces no es así porque ahora también hay muchas personas que vienen a lo mejor de otros países a mitad de curso y tienen sus dificultades que no han sido detectadas antes o de otros sistemas educativos, ¿no? Pero ya esa función es como más secundaria y ya el orientador tiene también una función pues muy importante como de orientación académica y profesional, es decir, como de un poco guiarte para autoconocerte y saber pues qué futuro quieres tú elegir, qué asignaturas, pues qué estudios cuando acabes la ESO, cuando acabes el bachillerato, es decir, pues tiene ya también ese rol donde ya, bueno, pues la gente va más contenta porque va a preguntar por una nota de corte, luego acaba contándote otras cosas, claro, pero en principio ya pues como que, bueno, es otra historia, pero sí que sigue habiendo un poco esa idea de, uy, pues si vas al orientador no estarás del todo bien. Lo cual no es verdad, porque hay gente que usa el servicio de orientación estando muy bien porque quiere estar mejor, ¿no? Porque dice, oye, pues no me gestiono bien el tiempo, pues voy a aprovechar, ¿no? Para... Claro.
Igualmente el orientador está como bastante demandado y muy sobrepasado en la enseñanza obligatoria generalmente por un montón de burocracia, muchas veces también tiene que dar clases, documentos, etcétera. Y entonces a veces toda esa función extra que podría tener también de trabajo grupal, por ejemplo, de temas, de prevención, de organización de charlas, de conferencias, pues la hace menos de lo que sería deseable, ¿no? Pero en general el orientador es alguien como que acompaña, es decir, un factor de calidad en el sistema educativo, pues qué suerte que tienes a alguien que te puede como acompañar Esa y es que una palabra muy bonita, acompañar. sí, Entonces podemos decir, perdona que te corte, que estabas a tope, es como acompañar en funciones de peso, como académico, personales, profesionales, ¿no? sí, y tanto a alumnos como a profesores como a familias. Eso es, por supuesto, que no sea nada tabú, que está abierto para todos, ¿no? Claro, porque muchas veces pues el profesorado también tiene sus resistencias, ¿no? A acudir al orientador. Yo soy profesor y veo muchas veces que tiene esa resistencia o ese ego. A mí no me hace falta, no sé, nosotros somos un pilar fundamental, somos una inspiración, somos una referencia y siento decirlo muchas veces, pero hay mucho dinosaurio en conservatorios, institutos, escuelas y ese ego no sé, es una cosa que no beneficia a nadie, tú muchas veces lo vas a observar. Entonces, desde aquí, pues oye, que por supuesto que esté enfocado, profesorado, Claro, para yo familiares y alumnos. sí que respeto como que el profesor efectivamente es el que más conoce al alumno, el que más... Debería, porque muchas veces, bueno, a ver, vamos a ir entablando esta conversación, van a salir muchos temas, pero Raquel, yo como profe estoy obligado a preguntarle todo a mi alumno. Me explico. Yo cuando entran en clase me intereso voy mediante preguntas no directas, sino mediante juegos o mediante dibujos. Intento muchas veces ver qué plasman, ¿no? Porque puedo saber que a lo mejor sus padres se han divorciado sin preguntárselo, ¿no? Son técnicas que, por supuesto, yo no sabía. He leído y amigos me lo han enseñado, o profesionales como tú me van a enseñar muchísimas cosas, pero ¿tú crees que es beneficioso que el profesor pregunte para conocer mejor al alumno? Porque en este sector de la música a mí no me preguntaron nada, nunca. Solamente era música, música, música. Y yo soy Pedro y después el músico. No sé, ¿qué opinas tú respecto a ello? Bueno, yo te diría que también hay una progresión según las enseñanzas, ¿no? Normalmente los profesores cuando están en las primeras etapas, en infantil y en primaria, conocen bastante más lo que es el contexto del alumno, la familia, la circunstancia, y cuando van siendo enseñanzas, digamos, como más superiores, como por ejemplo, pues el instituto ya los van conociendo menos, la universidad bastante menos, enseñanzas no obligatorias, pues se van centrando más lo que es en transmitir el conocimiento al que va el alumno allí a recoger, ¿no? Y menos en conocer como a nivel más global la vida del alumno. Entonces, esto es algo que se observa en todas las enseñanzas según van siendo como más voluntarias, menos obligatorias y más profesionales, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, yo creo que el profesor tampoco tiene que ser el psicólogo ni el orientador del alumno como tal, pero sí es verdad que la orientación es una tarea compartida y es compartida por todo el equipo docente. Vale. Entonces esto sí es importante, ¿no? Y que muchas veces yo sí creo que, claro, el que mejor conoce debe ser su tutor y a veces si el tutor le da pocas horas, pues bueno, en música el tutor sí que le conoce mucho porque además suele estar como varios años, pero en otros lugares da la casualidad de que a lo mejor el tutor pues le da 2 horas a la semana y no le ve mucho y hay otros profesores que le conocen más, entonces todo el equipo docente tiene un poco que tener esa labor de orientación también con el alumno, ¿no? Que no es una labor de psicólogo ni de terapeuta, sino que es una labor efectivamente como de estar consciente de qué dificultades puede estar teniendo, de qué facilidades también tiene, hacerle ver sus fortalezas, hacerle ver sus áreas de mejora, ¿no? Y un poco como guiarle en el sentido de escucharle, de darle como ese espacio para ir tomando sus decisiones. Pero vamos, sí que pienso que nosotros
cuando asesoramos a un profesor que nos pide, ¿no? Pues como asesoramiento de algún alumno, de alguna clase, siempre lo hacemos desde la humildad, ¿no? De, pues no porque tú hayas estudiado pedagogía o psicología vas a saber más de cómo funciona ese aula, o incluso de las herramientas que él está usando, que obviamente es él el que las usa y que las conoce, ¿no? Entonces tú vas un poco como intentar hacer una reflexión conjunta, compartida y bueno, pues como a mí me gusta mucho una frase que dice como que cada aula es un laboratorio y cada profesor es un científico, ¿no? O sea, como que tú vas probando a ver qué funciona y qué no funciona y ahí el orientador puede tener, pues bueno, pues esa función de ayuda de, oye, pues a ver si esto te funciona o no te funciona, también con el conocimiento de base que tienes, pues de las diferentes dificultades, cosas que suceden en el aula, tipos de metodologías, etcétera, ¿no? Bueno, distintas y varias herramientas que habéis, o tú en este caso, que has descubierto, e incluso también habrás creado algunas otras tuyas propias también, ¿no? Algunas herramientas para poder gestionar todo esto. Entonces, a ver, es que a mí me gusta siempre saber y, por supuesto, tratar al alumno como persona primero, ¿no? No me gusta que haya ninguna distancia porque no sé, me gustaría que todo fuese más unido, ¿no? Incluso en tema de profesorado. Y a veces en mi perfil, pues bueno, hace ya años atrás, te viene a empezar jóvenes conservatorio y este jovencito donde va no tiene ni idea, a lo mejor es eso, que muchas veces hay profesores que están muy formados o se piensan que están muy formados y hay que ser más humilde. Es que con el ego no puedo, es una cosa que no puedo y sucede mucho. Y por eso que desde aquí, pues también incentivo que todos los equipos de cualquier instituto, escuela, pues se tengan un poco más, que estén más compenetrados y haya mucha comunicación, que al final lo que salen de los conservatorios no tienen que ser solamente intérpretes de notas o bailarines, sino creamos personas. No sé, que me imagino que tú Sí, también es lo que tú... claro, sí, 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 es una idea obviamente Eso es que primordial. comparto también por mi formación de origen, ¿no? Como que es muy Mm. importante, pues eso, al final, de hecho el sistema educativo persigue eso, ¿no? Como la creación de adultos que se adapten a la sociedad, que sean personas íntegras, que sea el máximo desarrollo posible. Bueno, yo a Lo que pasa veces es que a discrepo en veces, algunas claro, cosas, eso está pero sobre el papel, en la normativa, pero luego hay que realmente sí, sí, llevarla a la sí, sí, realidad, ¿no? sí, son Pero temas... vamos, yo sí que respeto mucho también pues el profesorado que bueno, que es un poco más de esto, ya es un área donde yo prefiero que entre otra persona y ahí pues que te lo comuniquen y, ¿no? y que te lo deriven y incluso a veces el orientador tampoco es la persona que debe entrar, ¿no? Sino que tiene que hablar con la familia y decir, oye, pues que vaya en salud mental, que realmente tiene una dificultad seria, que no la Claro, vamos a poder trabajar desde un ámbito educativo, sino que va a necesitar un contexto clínico. ahora luego nos vamos a meter en temas ya más clínicos y distintos trastornos, que tengo mucha ilusión de que nos enseñes, ¿no? Pero claro, te tengo que preguntar quién es Raquel. Raquel Rodríguez, ¿quién es? Sí, bueno, pues yo siempre, o sea, siempre tuve como clara la vocación de ayuda, ¿no? Es algo que es bastante intrínseco a mí también a nivel, Desde pequeñita, eh, sí. sí, 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 también a nivel como familiar, siempre estoy como pendiente de todo el mundo, ¿no? Entonces, he convertido esto en profesión de manera natural, digamos. Y bueno, pues sí, estudié psicología con muy buenos resultados, me gustó mucho la carrera, luego estudié también psicopedagogía, trabajé en diferentes cosas, no he trabajado siempre en educación, ¿no? He trabajado también en contextos pues de tipo pues, profesional, pues en empresas, pues eso, en despachos, en lo social. Siempre intentando acompañar y, ¿no? Orientar. Sí, sí, sí que es verdad que ha sido algo como genérico, sí. Siempre como estaba interesada por eso, ¿no? Y luego, bueno, ahora estoy aquí en conservatorio, que es un contexto que me parece precioso. Y la verdad que el mundo artístico siempre me ha llamado también la atención. Siempre me he considerado también una persona como pues creativa, que me ha gustado la música, la danza, el arte en general, ¿no? Otra cosa que me gustaría saber de ti, pero has estudiado, has estudiado música, has hecho danza, cuéntanos Pues a más. ver, a nivel profesional no, pero sí que a nivel Hobby, de bien. hobby, sí que estudié piano unos años cuando era pequeña, luego he estudiado danza siendo pues más joven también de manera de hobby, se ha llegado como pues, a hacer espectáculos de fin de curso, cosas así, ¿no? Y también he hecho cursos de, pues, de otras cosas, ¿no? De escritura, de pintura, pero
siempre como a nivel no el arte va dentro, profesional, sí, sí, sí. ¿sabes? Sí. Como a nivel no profesional. O sea, me gusta mucho también, no sé, pues la decoración, o sea, como otros aspectos que tienen que ver la creatividad, ¿no? Y la parte artística. Pero sí que es verdad que lo que ha sido más mi desarrollo profesional, ¿no? Ha sido en psicología, pues eso, psicopedagogía. Me he formado también en coaching, en psicología positiva, en programación neurolingüística. O sea, he ido como un poco ampliando ahí, ¿no? Para ir como reforzando y viendo también nuevas metodologías, ¿no? Dentro de la psicología, pues, actual. Y aquí, Raquel, en nuestro ámbito musical, en la educación artística, esta implementación, esta innovación de incentivar y meter la orientación, ¿qué se puede encontrar un alumno, un profesor cuando venga aquí? ¿Vale? Vamos a entrar un poco en detalle, ¿no? Que, no sé, o incluso si es más fácil que nos traslades qué es lo más común que encuentras en los centros donde se imparte música. Sí, pues a ver, este es el primer centro donde se imparte música en el que estoy, así que tampoco puedo hablar como que es lo más común en los centros donde se imparte música, ¿no? Sí que tengo una comparativa también con respecto a danza, como también estoy en la parte ¿no? de danza. Claro. Pero también es el único centro de danza en el que he estado, así que tampoco puedo hacer una comparativa amplia de centros de danza. Pero bueno, al final hay una parte que sigue siendo como las líneas normales de lo que es el plan de orientación genérico que también puedes encontrar, por ejemplo, en un instituto. O sea, hay una Ahí parte... va, a ver si hay controversia una cosa que te quería comentar es eso, si hay cosas dispares en un centro donde la gente no estudia el arte en este centro, si hay o los trastornos son distintos los perfiles son distintos, eso es donde voy. Vale, o sea, tu trabajo sí que se basa como en las mismas líneas, como te comentaba. Hay una línea que es como el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, que aquí digamos como que tú pues ayudas para que el aprendizaje se dé de la mejor manera posible y ahí puede haber pues bueno, pues simplemente pues cuestiones puramente académicas a nivel de grupo o a nivel de clase, a nivel de convivencia en el aula. Por ejemplo, en música pues hay muy poco peso de grupo, porque sí que tenéis algunas asignaturas grupales, ¿no? Las grandes agrupaciones, pero hay mucho peso individual. En danza sí que observo un mayor peso del grupo, ¿no? En danza también luego van todos al mismo instituto por la tarde, por ejemplo, los que vienen por la mañana, y eso también genera como que el grupo tenga también, pues que es todo el día, ¿no? O sea, claro, que tiene un peso mayor, ¿no? El grupo de iguales ahí. Entonces aquí, bueno, pues que esto es parecido a otros centros, pero sí que, bueno, lo que tú dices, hay ciertas diferencias en lo que es proceso de enseñanza-aprendizaje. En general es un alumnado mejor, o sea, con menos dificultades a nivel de aprendizaje que la población general. Que como dicen que desarrollamos los artistas zonas que una persona normal, común, no puede desarrollar, ¿puede ser por eso? Pues supongo que también hay una parte como que son ambas cosas, ¿no? O sea, que hay una parte como que uno elige tener unos estudios no obligatorios porque va bien en los estudios obligatorios, ¿no? Y porque también en su familia como que fomentan esa parte, acompañan, entonces pues en general, ¿no? Puede haber familias con dificultades, puede haber alumnos con dificultades, pero suele ser un alumnado con más capacidad de aprendizaje en general, ¿no? De hecho, por ejemplo, en música, pues hay bastante alumnado de altas capacidades que no es la ratio común en otro tipo de centro, ¿no? Y en ese sentido es verdad que también es un alumnado que yo creo que la parte de la enseñanza musical o de la danza les crea una disciplina, les crea un aprovechamiento y una gestión del tiempo mayor a lo que va siendo los niños adolescentes generales en nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces hay como que tu personalidad se está desarrollando mientras tú haces estas enseñanzas, y estas enseñanzas tienen también como una disciplina que hace que tu personalidad se vaya conformando de una manera, ¿no? Todo te influye, pero todo lo que haces en una edad tan influyente como de los 8 a los 18, pues te influye más. Entonces hay estudios, por ejemplo, que dicen que, bueno, pues que se tiende a ser más perfeccionista, que se tiende como a ser más controlador cuando uno tiene este tipo de enseñanzas. Si es verdad o es mentira, claro, yo creo que podría ser verdad, pero podría ser
porque o tú eliges esa enseñanza porque eres así, o esa enseñanza te vuelve un poco así. Si a ti continuamente buscas la perfección, por ejemplo, en la danza, es normal que luego también la busques en otros campos, ¿no? Estoy muy conforme a eso. Me veo, no sé, en ello también, ¿no? Pero claro, si también desde pequeñito, a lo mejor tu ambiente familiar, ¿no? También ya te incentivan con que hay que ser muy metódico o cositas así, pues ya, no sé, Sí. tiene la lógica que te has comentado. También me ha surgido a la cabeza, ¿no? De que no tiene a lo mejor mucho que ver, pero lo del desarrollo, porque muchas veces padres o profesores no entienden a los alumnos que el desarrollo cerebral es hasta los 25 más o menos. Y eso es una cosa que es un aporte, digo, me gustaría transmitirlo porque hay que tener paciencia. Sí, de hecho Es una cosa que hay que apoyarles porque hasta los 25 más o menos son cambios hormonales y distintos desarrollos cerebrales, entonces es una cosa que quería remarcar por si alguien no lo sabe. Sí, las nuevas teorías, ¿no? De cuando acaba la adolescencia se va retrasando la edad progresivamente, efectivamente. Y la juventud también, ¿no? Sí que hay ciertas dificultades que igual se pueden observar más en este tipo de centros, ¿no? Pues que tienen que ver eso también pues con, por ejemplo, pues no sé, pues ciertas dificultades a nivel también de sobreexigencia, ¿no? Pero yo creo que en general es un alumnado pues que tiene muchas cosas buenas y que gana muchas cosas con venir a enseñanzas no obligatorias, ¿no? Porque luego, aunque no se dediquen, por ejemplo, a la danza o a la música, sí que les queda, ¿no? Como esa metodología, esa buena gestión del tiempo, ese saber cómo... Sí, esas herramientas, esos hábitos que se han implementado, eso siempre va a estar ahí. ¿Te refieres a ello? Sí, vale. Como que luego aunque estudien pues otras carreras y se dediquen a otras cosas, pero por ejemplo quien tenga pues la música en su formación, ¿no? Aparte de tener como esa rama, lo que tú dices, esa parte del cerebro, ¿no? Ese amor por la belleza, por el arte, ¿no? Pues todo eso que ha conseguido gestionar su tiempo durante 18 años de su vida para hacer dos cosas a la vez de manera eficiente, la va a poder también seguir usando en otros ámbitos de su vida, ¿no? Yo voy a volver atrás, porque cuando he hablado, por ejemplo, de divorcios, ¿no? Es común, es una cosa que puede pasar a la gente. Si yo lo sé a raíz de el centro, ¿es un tema que tengo que preguntarle al alumno o mejor evitarlo? ¿Me explico? En clase. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar respecto a este tema? Es que me he venido y no quería... Pues sí que es importante que a lo mejor si tú lo sabes, pues que él sepa que tú lo sabes, ¿no? Como que simplemente estar abierto, es decir, oye, pues que me ha comentado tu familia, que ha ocurrido esto, que oye, pues... Hacerlo natural, ¿no? Claro, pues que nada, que sepas que estoy informado y nada más, que pues cualquier cosa que me quieras comentar algún día, pues que, o si me dices llama a mi madre, a mi padre en vez de a los dos, o pues que, bueno, siempre también teniendo en cuenta la información que te dé la familia, ¿no? Ya en casos de divorcios más complejos, ¿no? Pues ahí ya sí que hay que tener más en cuenta lo que ponga la sentencia. Pero si son divorcios bien avenidos, ¿no? Es que es eso. Padres felices crían hijos felices. Es decir, en muchas ocasiones es mejor separarse y estar bien que estar juntos y estar mal, ¿no? Y vamos, es un tema que yo también conozco porque también he trabajado en ese tema, ¿no? En lo social, en mediación, en tal, y efectivamente al final lo que más daña al niño es esa mala relación mantenida en el tiempo. Si hay una buena relación y deciden finalizar y eso mejora su relación incluso, pues son muy adaptables y muy flexibles en general. Claro, yo es que eso es muy guay. Raquel, yo lo que quería era comentarte eso, que me gusta hacerlo natural, que vean que la figura del profesor no está separada, que es como alguien de apoyo, que no sé, me gusta, como son cosas que no he tenido, no quiero que lo pasen mis alumnos. Entonces es eso, que hay muchas cosas que quiero hacer natural, es como hablar de la muerte, pues la muerte está ahí y se tiene que hablar natural. Yo lo hago con mis alumnos, les he dicho, aquí es esto, a lo mejor me paso, pero es que quiero que sepan, no tengo que crearles no me gustan las mentiras, no me gusta ocultarles nada, todo de verdad, siempre contacto, por supuesto. Claro, sí. ¿Vale? Que a lo mejor me dices, oye, pues Pedro, tienes que tener más tacto. Bueno, es que a lo mejor son experiencias y que yo he vivido, que todo he ocultado y al final sales y dices, ostras, es que la realidad es otra.
Claro, o sea, entiendo que si, por ejemplo, acaba de fallecer un familiar del alumno, no vas a llegar y decir, pues íbamos por la página 18, sin decirle Por siquiera, supuesto oye, que pues lo no. siento mucho, me he enterado de esto, te acompaño en el sentimiento, si en algún Mm, momento necesitas hablar o hoy no es el mejor día para, no sé, para hacerlo, pero en otro momento, pues que sepas que estoy como aquí, que obviamente claro, venimos a dar clase de música, pero que bueno, que yo estoy abierta a escucharte si te hace falta o si quieres dejarlo para otro día, o sea, como respetar un poco ese espacio. Lo que estaba diciéndote era un poco enfocada a la primera línea, ¿no? A la del aprendizaje. Luego hay una segunda línea que es apoyo a la acción tutorial, que ahí es donde entra más el apoyo a los profesores, ¿no? Sobre todo a los tutores, que puede ser pues eso, de temas del grupo o de temas también de temas transversales que ellos quieran trabajar en clase. Tú puedes ir a lo mejor a una clase y hablar de un tema o coger un ponente que pueda venir para trabajar algunas cosas, es decir, ese es como apoyo, ¿no? Para que vaya viendo como una alineación tutorial donde tú hagas un refuerzo o una colaboración, y la otra línea es la de la orientación académico-profesional, que ahí sí que es más, bueno, pues ayudar un poco a tomar decisiones, a ver qué opciones tienes, autoconocerte. claro. Sí, a todos Entonces, claro, ahí esos las parámetros. diferencias en esas líneas, pues por ejemplo, la de los tutores es los temas, ¿no? Que suelen ser como más orientados a la música o a la danza y a lo mejor son menos genéricos que en los centros públicos. Ujú. Pues por ejemplo aquí en danza pues hemos hecho cosas, por ejemplo, de alimentación que en centros públicos no se hace tanto, o de redes sociales sí se hace también en centros públicos, pero como más orientado, ¿no? Un poco a que ellos tienen redes sociales Claro. también de manera más profesional. Pues Eh, ahí es donde quiero hacer ahora, dar la bienvenida pues a nuestros fieles seguidores, ¿no? A otro podcast de Entrando en mi Música. Raquel, porque bueno, mi proyecto, por si no lo sabes, se llama Entrando en mi Música y mi función aquí es abordar perfiles como el tuyo, que creo que sois personas que tenéis mucho conocimiento, que a lo mejor, pues oye, mediáticamente no sois mucho, pero lo que me importa es el conocimiento y el valor del contenido. Y yo lo único que hago es intentar incentivar de que somos el principal instrumento y de la importancia del entrenamiento mental y luego físico. Porque veo la mente como algo extremadamente que hay que entrenarla obligatoriamente, ¿no? Entonces, por eso tenía mucha ilusión de pasar este rato contigo. Entonces, podemos hablar que hay tres pilares. Has comentado como secciones o tres pilares, ¿no? Es el individual, ¿no? El tutorial has dicho, sí, perdona, era. sí, era como el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, el apoyo al plan de Vale, acción tutorial y el apoyo al plan de orientación académico-profesional. vale. Voy a abrir un segundo la ventana porque tengo calor, no sé Sí, tú. yo también estoy. Bueno, pues Estaba descansa, sudando. yo me estaba atorrando también. Parece que no, pero estamos a 6 de noviembre y aquí ahora estaremos a 20 y pico grados. Sí, Y por eso que vais a ver el distinto encuadre. encuadre que hemos hecho. Pues a ver, yo sé que hay mucha información. Por supuesto que hoy me he apuntado a algunos temas, pero como sucedió porque este es el segundo capítulo de la segunda temporada, y en el primero pues hicimos igual. Con Raquel, pues sé que está también en el centro, en el equipo del conservatorio, pero no nos conocemos y eso es lo bonito. Y con Fede, que al final, pues oye, ganamos creo que un bonito momento y al final casi que una bonita amistad. Son cosas que me llevo con esto que estoy haciendo, ¿no? Y al final esto me da la vida. Incluso siempre digo que ayudar a la gente, por eso me puedo poner en tu lugar. Cuando ayudas a la gente, eso da una sensación de felicidad muy grande. Yo a veces hago los conciertos y el público te lo agradece, ¿no? Pero cuando terminas una charla oye Pedro, es que me gusta mucho lo que haces o cualquier comentario que me llega en redes a veces digo, guau, me siento realizado, no sé, es como ayudar a la gente me está dando un empujón que nunca me imaginaría yo. Claro, y yo creo que además es muy importante en el contexto de aprendizaje que metamos el contexto también de estar bien, ¿no? De aprender estando bien. Hasta donde uno llegue estando lo mejor posible. Por eso que no haya nada de miedo a recurrir a vosotros, a los profesionales. Yo siempre es una cosa que, a ver, a mí me daba miedo, porque claro, tú también te digo una cosa, antes no tenía esa capacidad de decidir por mí, ¿no?
porque muchas veces desde que te controlas en algún caso, vienen aquí los más pequeños y dependen mucho del contexto del grupo, ¿no? Si no piensan igual, a lo mejor tienen que asumir o decir, bueno, me da igual, voy a pensar como ellos, porque o el que dirán. Por eso yo muchas veces decía, ir a terapia, que va, Claro, o ¿no? sea, a ver, hay que entender que no es terapia como No, tal, pero o sea, que pero es lo que sí, es un comentaba poco yo la antes. idea que tienen ellos, ¿no? Sí, Sí, o sea, hay una parte de que el orientador no hace terapia, pero hay otra parte de que, claro, cuando alguien te está hablando de sus sentimientos y tú los estás validando, escuchando o reorganizando, pues también es una labor terapéutica, aunque no es sea que es eso, terapia como es tal, algo claro. natural. Yo me abriría muchísimo a ti, al final, mira, me abro y aquí me tienes el Pedro como soy, ayúdame a organizar mi vida, no sé. No, Claro, cuando una persona realmente necesita ya un apoyo terapéutico de pues una hora semanal o incluso ya salud mental, ¿no? O sea, como un apoyo psiquiátrico, pues hay que hacer como, bueno, hablar con la familia, hacer una derivación, o si es mayor de edad que, ¿no? Decirle un poco los cauces. Pero en muchos casos, pues con hablar una vez, por ejemplo, cada X tiempo, ¿no? Cada 2, 3, 4 semanas o 2 o 3 veces en 3 meses seguidos, por ejemplo, 3 veces durante el año, ya las personas como que generan esa confianza que les faltaba, ese aumento de autoestima, ese relativizar el problema que estás teniendo y les es suficiente, ¿no? Y entonces esto es importante, como yo muchas te voy a veces vienen cortar un arrastrados, ¿no? segundo, Por Raquel. el... Sí, Es que solamente es hablar. Yo tuve fobias por no comentárselo a nadie. Veo gente sufrir porque se calla. Conozco profesionales con altas capacidades que han sufrido por incluso ocultárselo a sus mujeres, ¿no? Por ese miedo de me siento menos, inferior. Hay que hablar, no sé, a lo mejor una simple conversación con alguien tomando un café te puede quitar los fantasmas, los monstruos de la cabeza. sí, yo creo que solamente el hecho de estar una hora escuchándote a ti mismo, aunque la otra persona no te dijera nada, ya sería positivo por poner encima de la mesa cómo te estás moviendo en ese momento de tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero ya si la otra persona, aparte, ¿no? Es alguien pues como profesional que tiene pues ciertos conocimientos, ciertas herramientas, te puede asesorar o hacer ver las preguntas adecuadas, ¿no? Pues mucho mejor que si se lo cuentas a un amigo o pues se lo cuentas a un familiar, que siempre, hombre, va a ser Claro. una ayuda, pero diferente, ¿no? Además les cargas a ellos, ¿no? Entonces, muchos, como te iba diciendo, ¿no? Pues muchos alumnos vienen un poco arrastrados por los tutores, o sea, hay tutores más favorables a la orientación, que la aconsejan mucho a los alumnos, hay tutores menos favorables que no la aconsejan. También muchos profesores vienen ellos porque pues lo ven interesante y otros pues igual no lo ven tan interesante y no vienen, lo cual Lo veo obligatorio. también es respetable, ¿no? Y también entiendo que tiene que ver un poco con el marco de que uno viene, ¿no? O sea, lo que uno ha vivido en su vida, cómo era la educación cuando uno la recibió. Claro. Entonces, bueno, y luego muchas familias también favorables a la orientación y otras que no. O sea, familias incluso que los alumnos, los tutores le comentan a la familia de mandarlo a orientación y la familia dice que no. Es decir, también hay familias que prefieren, tienen como ese tabú y prefieren como que su hijo no hable con nadie, ¿no? Y no... Claro, y yo quiero que, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, entiendo de dónde venimos, pero también soy positiva. También creo que los orientadores hace 50 años básicamente no existían en los centros, ¿no? Y la gente con dificultades, por ejemplo, con problemas graves, pues no iba ni al colegio. Educación especial no existía como tal, ¿no? Pero estamos hablando, a ver, ¿con qué tipo de trastornos? ¿O qué tipo de perfiles te estás ahora refiriendo? Quiero hacerlo muy fácil Sí. para que nos esté Bueno, viendo y claro, aquí no hay escuchando. ningún perfil de educación especial, lógicamente. O sea, hay perfiles de personas con necesidades educativas especiales, pero siempre con una base cognitiva buena, digamos, ¿no? Porque Vale. si no, las enseñanzas serían arduas, ¿no? Estamos hablando de mejor de déficit de atención, altas capacidades Claro, sí, a eso. trastorno de Es que es eso, aprendizaje, quiero que lo expliques, dislexia. perdona, muy fácil, porque a veces nos preguntan o me gusta hacerlo muy sencillo, ¿no? Y también para mí, que yo soy Claro, un como qué aficionado. tipo de, ¿no? de dificultades. Bueno, aquí estaba hablando un poco más a nivel general, de que muchas Vale. veces personas que incluso tienen, pues no sé, que están
queriendo gestionar mejor su tiempo con los exámenes o no tienen claro qué carrera coger, o sea, como que aún así... El miedo al futuro. Claro, hay personas que les trae el tutor o la familia o ellos mismos vienen de modo propio y hay otras personas que ellos no vienen, que los tutores tampoco se lo aconsejan y que la familia les dice que mejor no. Vale. Entonces, claro, pues esto también... Pues... mi visión es optimista, es como que cada vez tendemos a ser una sociedad que hablamos más de las emociones y de salud mental y ya la salud mental no es algo de estar loco o no loco, sino realmente decir, pues mira, tengo un 5 en mi vida, pero me gustaría tener un 7. Claro. O sea, estoy bien, pero podría estar mejor y si puedo contar con alguien que me ayude a dar ese salto, pues que, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces creo que soy optimista, que cada vez se habla más de la psicología, de la orientación, del autoconocimiento, del desarrollo personal y que cada vez esto es una realidad mayor, que de hecho en conservatorios pues es una figura que no existe en muchos conservatorios, en otros sí, está empezando a tomar más relevancia en muchos contextos educativos donde antes no tomaban. En otras sociedades, por ejemplo, yo he estado en Inglaterra haciendo una beca de doctorado y allí, por ejemplo, incluso en la universidad había un centro Wellbeing de bienestar con orientadores para todo el staff, es decir, hay otras sociedades donde incluso está más arraigado. Y en ese sentido yo soy optimista, creo que vamos a una progresión. Los niños de hoy en día te cuentan más sus emociones que lo que nosotros contábamos a nuestros profesores, claro, y a nuestros padres. Eso sí. Entonces yo soy optimista de que hay que ir, bueno, pues dando tu granito de arena muy poquito a poco, con mucha prudencia, nunca entrar como imponiendo nada. Creo que para la orientación es muy importante ser prudente y ser paciente. Pues por eso estoy aquí, para dar visibilidad a todos, a ti, por el trabajo que haces, a los otros profesionales y también incluso al centro, ¿no? Aquí tenemos, yo siempre exijo, ¿no? Que al final se opte por ofrecer la psicología de orientación. Por supuesto, aquí tenemos también el servicio de fisioterapeuta, eso es una pasada. Sí, pero además hace muy falta. Recomendable el fisioterapeuta que tenemos. A ver si se anima también y sale en el podcast. Por supuesto, a un servicio de nutrición, porque estamos unidos, nutrición, mente y el intestino está unido, es el segundo cerebro, entonces la de nutrición no la podemos dejar de lado y por supuesto un entrenamiento físico, porque estamos unidos. Mi posición influye mucho hasta cómo me voy a encontrar en mis emociones. Claro, eso de hecho está estudiado, ¿no? Hay autores que dicen, no lloro porque estoy triste, sino estoy triste porque lloro. O sea, hay un feedback. Es claro que hay mucho. Yo de verdad que estoy hablando contigo, te estoy escuchando y me están saliendo tanta pregunta que digo, ¡buah! Me voy a perder en el contenido en plan de quiero hacer estas 2 preguntas, pero me salen 4 más después. Quiero hacerte estas 2 preguntas ya porque si no se me van a olvidar. Por supuesto, ¿qué trastornos encuentras? Sí, es a nivel concreto. Nivel de centro, tanto de danza como música. Y si ahora mismo aquí ves un poco de rechazo a tu figura o a la profesión que tienes, o estás viendo que hay movimiento de que la gente se viene aquí a ayudarse a sí misma. Vale, pues empezando por la primera pregunta, ¿no? Que es como concretar un poco el tipo de necesidades educativas más frecuentes. Sí veo diferencias en danza y en música. Empezando por música, pues bueno, hay bastante alumnado de altas capacidades. Una de las recomendaciones que se hace cuando se diagnostican altas capacidades, tanto en colegio como en departamento, porque yo lo he hecho también cuando he estado en esos otros organismos, eso me interesa mucho. Es recomendar la música, recomendar un segundo idioma y recomendar informática, o sea, recomendar como tecnologías. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, desde mi enseñanza obligatoria siento que me falta algo, pues me voy a apuntar a alemán, chino, me voy a apuntar a un instrumento musical y eso enriquece ya el currículum mucho más a lo mejor que las actividades de enriquecimiento que pueden hacer en el propio centro, que también son muy valiosas. Pero es un enriquecimiento pues de otro tipo de sistemas que estás estimulando, claro, y otro tipo de disciplina que estás asumiendo, que estás consiguiendo desarrollar. Entonces es una recomendación común que veo al estar aquí, que mucha gente sigue, lo cual es positivo, ¿no? Luego también hay alumnado... Yo este alumnado, perdona que te corte Raquel,
tienen sobrepeso. Porque si tanto estudiar y poco moverse, porque si un cuerpo no se mueve, se apaga. Y yo estoy en contra de, porque hay sobrepeso mucho en España, incluso la obesidad. ¿Son perfiles normales o tienen sobrepeso? Pues no sé si hay datos estudiados. Yo lo que he visto de la gente que conozco altas capacidades no tienen un perfil de No, es que sobrepeso me gustaría que, general. que incentiven a hacer deporte también, Sí, que consuman esa energía, ¿no? pero bueno, sí es verdad que en general, pues efectivamente, si tú eliges dos disciplinas mentales, pues eso te va a llevar un tiempo que no vas a estar dedicando a una disciplina física, ¿no? Claro, y Eso es también porque así. estas personitas eh, se pueden ver dentro de un grupo y no tan, no sé, tan individualizadas en, pues voy a estudiar alemán, estoy en una clase en un aula, pero si ya practican deporte, a lo mejor también les puede beneficiar en tener un círculo más abierto. No sé, Sí es son verdad cositas que mías. generalmente se recomienda, sí, suelen hacer más tareas, pues eso, olimpiadas de matemáticas, tal, más tareas, ¿no? El programa de enriquecimiento curricular de los sábados, por ejemplo yo he trabajado también ahí 3 años y pues yo por ejemplo daba como la parte de habilidades sociales y sí, se ven diferentes cosas, ciencias, artes, letras, ¿Mm? habilidades sociales, pero la parte de deporte brilla por su ausencia, ahora que lo No, no, yo dices. siempre tengo Aunque que igualmente comentarlo todo. es muy enriquecedor bueno, hay alumnos que lo dejan justamente porque tienen ligas de fútbol, de balonmano, de otros ¿Mm? deportes, que también, y lo que tú dices también es que es muy bueno eso, o sea, al final lo que el alumno considere para él mejor, pues Sí, efectivamente el como tú equilibrio lo dices, encuentra él. siempre sin obligar a nadie, sino poquito a poquito, si les apetece, a que prueben cualquier cosa deportiva. Más trastornos, Sí, más... por ejemplo, aquí también hay pues esos alumnados con TDAH que son muy comunes hoy en día en toda la educación, ¿no? Con El dificultades de TDAH es atención. trastorno de Sí, de déficit de atención déficit de con o sin atención. hiperactividad, ¿no? Eh, bueno, ha habido una época donde se ha diagnosticado mucho y ahí ha habido como debates también, ¿no? De si había realmente más TDAH o es que antes también lo había, pero no se descubría, ¿no? ¿Puedes definirlo un poco más? ¿Qué hacen estos perfiles? Bueno, es una Para que la gente lo conozca un dificultad poco más. sobre todo atencional. La hiperactividad es accesoria, gente que la tiene y entonces tiene como una inquietud motora Ujú. y gente que no la tiene y entonces pasa más desapercibido porque no se está moviendo, no está levantándose en el aula, pero igualmente está teniendo dificultades para mantener la atención el tiempo requerido, ¿no? Como yo, que me ponía a dibujar siempre. Pues eso ya... No, a veces a ver, no sé si, no sé tampoco, pero me imagino que me aburrían muchas cosas. Porque ahí ya podemos entrar en que es otro tema que muchas personas pueden estar motivadas por el sistema visual, otros el auditivo, incluso otros por el cenestésico, que es el de la piel. Son Sí, cositas, son recursos que me imagino que a lo mejor tú también observas, sí, ¿no? Y no se hablan las aulas, pero es que un profesor a lo mejor tiene un alumno que le encantan los sonidos y está hablándole de cosas visuales y son detalles que pueden beneficiar mucho también a la ayuda. claro, ahí sí que, bueno, pues hay estudios de que los profesores que usan bien esos tres medios son los que en general todos los alumnos se adaptan mejor a su clase, ¿no? Pero es que todos los profesores no lo saben, eso en los conservatorios nos imparte. Yo me aburría por eso, por la voz pausada del profesor, porque no tenía nada visual bonito, y yo voy al monte y me paso todo el rato chillando, gozándola, me encantan las plantas, siempre estoy observando, soy mucho de tocar, Mm. y a lo mejor no soy tanto de escuchar. Claro, O sí, seguramente ese profesor pues era más auditivo y pues él daba pues son detalles su clase que en su canal predominante, ¿no? De comunicación. que no sepa, oye, pues hacemos Puede otro día un investigarlo. podcast Sí, o si no les motivamos a que sigan aprendiendo, porque es que debemos de estar actualizados y nunca sí, vamos a saber demasiado. sí. Pero efectivamente, bueno, pues yo creo que es muy importante para los profesores saber ese tema, ¿no? De cómo, de los tipos de canales de comunicación, ¿no? Y también el tema del feedback, ¿no? De cómo hacerlo más o menos duro según Claro, el momento de aprendizaje del alumno, ¿no? También podemos es muy hablar de importante. programación neurolingüística. Tú también me imagino que la trabajarás y, ¿no? Sí, En este vamos, yo la campo. he estudiado. Por eso que Sí, o sea, hice como el practitioner y el máster y es algo que me parece muy interesante y muy aplicable a todo, pero por supuesto la educación también, ¿no? ¿qué es? Para quien no sepa
que es la Claro, es programación verdad que esa es la neurolingüística. típica pregunta, ¿no? De que si te hacen Ya que en estamos, no un lo tenía, ascensor, esto aquí no está, ¿eh? No está, esto ha salido. pero si te hacen en un ascensor, ¿no? La pregunta de ¿qué Sí. estás estudiando? Y dices un curso de programación neurolingüística, la gente se queda ojiplática, tal cual, ¿no? Yo estuve leyendo el mes pasado sobre ella y... Bueno, el mes pasado no, hace tiempo ya, es que pasa muy rápido todo. En septiembre me puse a investigar sobre ella y wow. Pero Claro, quiero que la compartas tú, sí. que sabes A ver, es mucho más. difícil de explicar, ¿no? Pero un poco viene a ver cómo eso, de qué manera está programada la mente, como diferentes lenguajes, ¿no? Diferentes, por ejemplo, se usa mucho en la política, en el mundo del deporte, los anclajes, ¿no? Para conseguir el estado deseado para el momento adecuado. Entonces es algo como que hay ese conocimiento, pero que si tú lo puedes aplicar también en la educación, pues le estás dando unas herramientas que muchas veces solamente tiene la gente de élite, ¿no? Pues eso, políticos, deportistas de élite y que puede ser muy, muy positiva, ¿no? Pero vamos, es un tema para hacer Pues otro nada, no, pero podcast solamente es eso, largo, que quede largo. claro un pelín y seguimos, Sí, porque estamos hablando de los trastornos. sí, luego también, bueno, pues dislexia también aparece, que también es bastante frecuente, ¿no? Como esas dificultades en lectoescritura, ¿no? También trastornos de aprendizaje más generales, pues no sé, discalculia, disgrafías. ¿Puedes explicarlas? ¿Discalculia? Pues gente que tiene más dificultades solo con el cálculo o solo con la escritura o sea, Personalmente como... no lo había escuchado nunca, ¿ves? Ya sé dos cositas más. Sí, y luego, bueno, pues también hay alumnado de TEA, de trastorno del espectro autista, generalmente de alto funcionamiento, es decir, con una base cognitiva alta, pero bueno, pues al final es una discapacidad social que sí que se nota en otros aspectos, ¿no? Aunque el alumno pueda tener un desempeño excelente, ¿no? Sobre todo si uno de sus intereses restrictivos es el instrumento, pues él va a poner ahí como mucha energía y mucha fuerza, ¿no? Pero pues luego habla parte de integración social, ¿no? De transmitir, del lenguaje no verbal, pues se va a notar siempre un poco afectada, ¿no? ¿Y el tema de los abrazos? Claro, el tema de los abrazos a los alumnos con trastorno de espectro autista en general es un alumnado que suele estar desregulado. Es decir, hay algunos que abrazan mucho y otros que abrazan muy poco. En general, la idea que tiene la gente del autismo es como de una persona que habla poco, que mira poco a los ojos, que, ¿no? Como muy en su mundo, muy aislada, pero esto no siempre es así. Es decir, lo que hay es una desregulación con respecto al lenguaje no verbal, la dificultad de ponerse en el lugar del otro, entonces puede ser que te mire muy poco a los ojos o que te mire muchísimo, que te esté mirando Claro, fijamente sí, todo el ha rato. pasado, hay incluso súper abiertos, me ha Claro, pasado. o puede ser que hable muy poco o que hable muchísimo solo de él, se despida y ni siquiera te ha preguntado qué tal estás. Claro, O aquí lo importante solamente es de un tema. comprenderles, por supuesto, aceptarles como uno Claro, más, comprenderles. ¿Y tú qué recomiendas cuando nos veamos en estos claro, casos? pues yo ahí también tengo experiencia porque trabajo también en el equipo de autismo específico de la Comunidad de Madrid y sí que creo que aquí el perfil que tenemos es bastante bueno porque es un perfil, pues eso, que no tiene una dificultad cognitiva y que tiene el lenguaje adquirido, lo cual ya es mucho, y que luego lo que lo diferencia más es la personalidad del propio alumno. Que hay autistas introvertidos y autistas extrovertidos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta pues, que si tienes un autista extrovertido que te habla mucho de un tema que no viene a cuento y te pasas media clase hablando de ese interés suyo, pues hay que saber cómo, bueno, pues cortarle para realmente entrar a la clase, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que estoy pensando yo, es que a veces el alumnado viene aquí por puro placer, no van enfocados y muchas veces ya incluso nosotros vamos, a veces podemos pensar, incluso agobiarles en que vayan a estudiar música y yo al final, cuando entran en clase, mira, una arañita, cuando entran en clase, no está muerta, solo la he tirado, cuando entran en clase les pregunto siempre cómo están. Y ya más que nada para ver cómo van, para cómo hacer sus clases. Y luego les pregunto cómo se van, cómo se marchan. Necesito saberlo todo. Al final que vengan a disfrutar. Pero de las personas con trastornos, yo creo que cualquier persona puede aprender muchísimo de ellos. No sé, yo los Sí, desde observo luego. muchísimo y Enriquecen el grupo, ¿no? Y al final también como que te ayudan a ti a desarrollar más capacidades, ¿no? Para ayudarles a ellos y a ser un mejor profesor, ¿no? Un mejor docente. por eso, que no es Mm. fácil, pero
Claro, por ejemplo, hay muchas cosas que les ayudan a ellos que ayudan también a todos, ¿no? Por ejemplo, el tema del autismo, el anticipar, poner estructura, que sepan qué es lo que va a pasar. En ese sentido, yo creo que en música también tenéis mucho ganado, porque soléis ser muy organizados y muy ordenados con las clases. Y para los alumnos que nos estén escuchando, ¿qué recomendaciones les darías para si tienen compañeros? Porque, bueno, otro tema es el bullying o cositas así. ¿Encuentras bullying en centros? Yo sé que no vas a nombrar casos, pero aquí, por ejemplo, ¿hay alguno que Pues has a ver, encontrado? es bastante raro en ese tipo de centros el abrir protocolos de acoso, cosa muy, muy común en los centros de enseñanza obligatoria. Por desgracia, ¿no? Sí que es verdad que más dificultades de convivencia puede haber en danza que en música, por el Sí, tipo de ¿por qué? enseñanza, pues bueno, no sé ¿Los exactamente, yo egos? creo que el hecho de, incluso entre los 3 conservatorios hay como más competitividad, los 3 conservatorios de danza, o eso refieren, ¿no? En las clases, luego en el instituto, que se juntan, ¿no? De los 3 conservatorios. Yo creo que aquí cada uno va a su centro, ¿no? De, pues que le pilla cerca de su casa, luego viene aquí, es un trabajo bastante cooperativo, no se elige a lo mejor una persona tampoco que sobresalga tanto en una actuación, o sea que hay veces que bueno, la metodología de ciertas cosas como que da más a que se creen a lo mejor competitividades o... Sí, a ver, el tema de la danza también quiero este año poder hacer un capítulo, un episodio para él, porque la gente no tiene ni idea de lo que se puede vivir desde un perfil profesional. Por suerte conozco a profesionales muy, pues eso, con bastante relevancia, ¿no? Y creo que es más cruel y más duro que la música. Bueno, La competitividad, son los más egos, horas las de estar aquí, envidias. ¿no? Y trabajas con el cuerpo, de manera que, por ejemplo, un músico a lo mejor antes de un concierto pues se puede permitir más lujos que un bailarín, ¿no? No debería, No depende, debería, no debería, depende, pero bueno. pero Yo veo que bueno, hay una relajación un poco mayor sí, a ver, también, por ejemplo, en la entrada al escenario, la imagen, ¿no? A lo mejor un músico se puede permitir como estar ahí un poco más, pues no sé, limpiando el instrumento o tal, ¿no? Que para uno de danza es como más ya, una vez que entras, como todo muy perfecto y muy pero al ensayado. final el músico, aunque esté sentado, está trabajando, utiliza todo su cuerpo, que uno de danza, que lo Sí, mueve a simple sí, vista todo, sí. pero es que el músico puede tener a lo mejor una dolencia por no flexibilidad o en sus piernas si le esté ese dolor motivando a que no esté concentrado. Si es que al final somos el principal instrumento. Es una Claro, de cosa, todas Raquel, maneras, que me cabrea mucho, no contigo nada, pero es que muchos músicos dejan olvidado su cuerpo y al final en la vida musical depende también de nuestra mente y nuestro cuerpo. sí, sí, totalmente de acuerdo. Como que lo ideal sería tener un equilibrio mente-cuerpo, ¿no? Y muchas veces la vida hoy en día nos lleva como a Para todo. abandonar la parte del cuerpo y centrarnos solo en la de la mente. Bueno, Y eso va en contra de tu bienestar, está claro. Pero bueno, lo que te decía es que en danza también se ve mucho compañerismo, también se ve mucho autocuidado y mucho cuidado entre los compañeros. Y aquí hay una labor como de los tutores enorme, ¿no? De prevención, de estar pendientes del grupo, de hacer como equipo. pues estupendo. Sí, muy grande. Y en música creo que también es bastante positivo las enseñanzas como para estas habilidades sociales, ¿no? De hacer buen equipo, de hacer buen grupo, de integrarse mejor. Sí, es que al final yo es lo que deseo. Yo quiero que ningún artista sufra, ¿no? Y nos inculcan mucho la competitividad. Pues este ha hecho. No, no, perdona. Lo que siempre se dice, ponte en las zapatillas de la otra persona y luego ya me dices, ¿no? O no sé, muchas veces, cada músico es un mundo, cada persona es un mundo y todos tenemos nuestras cositas en casa que pueden condicionar mucho al rendimiento. Entonces, por supuesto que hay que dar siempre lo máximo y va a estar la competitividad. No hay que huir de la competitividad, hay que aceptarla, igual que los miedos y todo esto. Pero bueno, que tú digas que hay buenos enlaces en danza, pues me Sí, halaga, ¿no? Porque al final es lo que pedimos todos, que haya música y en todo. claro, en danza, por ejemplo, también hay alumnos de altas capacidades, hablando un poco de la ¿Mm? casuística, ¿no? También hay alumnos pues, con TDAH, con dislexia, con dificultades de aprendizaje.
Eh, hay, pues eso, luego alumnado también con otras dificultades, por ejemplo, pues de tema de cambio de género, de tema de trastorno de alimentación. Claro, ahí voy. Ahí voy. No sé si lo sabes, pero la alimentación es crucial, incluso para las emociones. Eh, Habría que ver también algunos casos de hiperactividad. ¿Qué consumen estos Sí, alumnos? efectivamente, por ejemplo, además el año pasado y el anterior, como vino un nutricionista, pues un poco él Mm. hizo un ejercicio inicial, ¿no? Y sí que se observaba una correlación entre ir siendo más mayor e ir alimentándose peor y durmiendo peor. Por el tema del tiempo, el estrés, me imagino que Claro, sería o sea, los por el niños día se a día. acostaban a una hora buena y se Mm. alimentaban, desayunaban bien y todo más o menos bien. ¿Tienes algún ejemplo de que se solían desayunar? No, mejor no te acuerdas, no sé. Claro, o sea, a lo mejor es verdad Porque los que no era cereales lo tienen ideal, energía, ¿no? efectivamente, a lo mejor no era el desayuno ideal, pero bueno, es que cuando ya llegábamos a esas enseñanzas profesionales, sobre todo los últimos cursos, pues muchos no desayunaban o desayunaban solo un café, se acostaban a horas muy, muy tarde. Ujú. Entonces, bueno, pues era una rutina Sí. mucho peor, ¿no? Igualmente, hay estudios, ¿no? Como del tema de que la alimentación en danza y tal, sobre todo en algunas especialidades más que en otras, ¿no? Pero son estudios. Yo aquí tampoco veo una prevalencia mucho mayor que la que he visto en institutos, por ejemplo, de ese tipo de dificultades. Eh, sí que creo que, claro, que hay más atención al cuerpo porque se están continuamente mirando en un espejo y esto es Sí. una realidad, ¿no? Eh, Pues hay muchos trastornos entonces, ¿no? Porque la imagen, Bueno, ya te digo o habrá alumnos que hay padecen estudios hambre que dicen seguro. que hay más probabilidad, pero bueno, aquí tampoco veo que sea, o sea, yo he tenido también casos como en institutos normales y tampoco Ujú. veo que aquí sea como mucho más. O sea, yo no diría que la danza incentiva como tal hoy en día, además que las cosas han mejorado. Yo creo que antiguamente, la antigua escuela, ¿no? Como que era como más dura Restrictiva, ¿no? En sí, algunos con esos casos. aspectos, los profesores o tal, y que eso ha ido mejorando. Eh, pero vamos, claro, tienen como una presión mayor con la imagen, con ir bien peinados, con toda esta parte que también ellos lo viven como un respeto a la danza, lo cual también me parece bonito, ¿no? Como decir, Ujú. oye, pues... No, pero no, es depende, precioso. El arte de la danza es precioso. me parece que depende, o sea, es que son como, tanto en danza como en música, a lo mejor tú conoces más la parte de música, ¿no? Pero también se ve en danza, pues el tipo de lección que luego haces es como si fuera pues un ecosistema social un poco diferente, ¿no? A lo mejor no es igual la gente, por ejemplo, de danza contemporánea que la gente de danza clásica o la gente de danza española A nivel de perfil, ¿no te a refieres? nivel de perfil Sí, 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 genérico. sí. Y pasará lo mismo en música, ¿no? Que tú te das cuenta de que a lo mejor no es lo mismo los que son El directores de jazz, orquesta que los o que un intérprete de son de jazz, jazz o que sí. los que... A ver, también es eso, la figura que tú te impones, ¿no? Pero que bueno, al final yo ya voy a lo de siempre, somos personas, no, nadie se, a mí lo que llevo muy mal, Raquel, ahora ya no me pasa tanto, me voy haciendo más mayor, pero cuando eres jovencito y te llaman de alguna banda, de alguna orquesta, que referentes con su ego pasen por en medio del mismo pasillo, ¿no? De enfrente tuyo, y tú les digas buenos días o buen día en valenciano, en catalán, y apenas te contesten. Entonces, claro, te cae un mito, en plan de vaya de persona, ¿no? No sé, ¿ves mucho ego en la música, Raquel? ¿O en Bueno, los profesores? pues aquí un poco te diría un poco lo mismo que la progresión que te he hecho antes, ¿no? O sea, yo veo los profesores de las enseñanzas infantiles, ¿no? Uh O -huh. sea, educación infantil, primaria, como una cercanía mayor, porque ellos al final han estudiado para eso, ¿no? Tienen como una vocación de estar cerca del Uh -huh. alumno mayor. Y cuando ya uno va siendo como un profesor de unas enseñanzas más especializadas, pues por ejemplo, ya en el instituto se ve como pues que hay gente, pues yo hablo de tal y lo mío es tal y no, ¿no? Eh, claro, enseñanzas ya superiores, universidad, pues va viendo como una progresión, ¿no? De estar como más lejos de Bueno, las es que, personas y más apegados al conocimiento que tú impartes. claro, es que en la universidad mejor, yo no sé, eh, lo sé por mi hermana, ¿no? Que a lo mejor en biología, que no hay tanta gente, ¿no? Pero a lo mejor hay 100 personas en un aula, sí que es muy difícil, pero no sé,
debería ser todo más cercano, ¿no? Que el profesor les mirase como personas, de que siempre, de hacer un mejor mundo, de aportar cosas buenas. Lo bonito de nosotros es que tenemos un contacto individual y entonces hay que aprovecharlo al máximo. En música tenéis muy buenas cosas y en danza también porque son grupos más o menos pequeños, ¿no? No tienen 35 alumnos generalmente como a lo mejor en un bachillerato público, ¿no? Y en música, desde luego, el contacto individual, pues es que te da una posibilidad, ¿no? Como de ajustarte al área de desarrollo próximo del alumno muy grande. Raquel, entonces, cuando haya bullying, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué recomendaciones das? Es que es una cosa que no puedo con ella. Pues claro, hay un protocolo de la Comunidad de Madrid que en principio es el que habría que seguir, que el primero es que la persona que sea consciente de que esa situación se está dando o cree que se está dando, que a lo mejor no está 100% segura, tiene que rellenar un anexo y ese anexo, que es como el anexo 1, abre ya todo el resto de anexos, entonces ahí ya se queda como un equipo de investigación que tiene que observar la situación que se está dando durante unas semanas, luego se reúne, luego ve a ver qué indicios hay, entrevista un poco a las partes, observa los espacios no estructurados entre clases, ¿no? Donde puede haber como más posibilidad de que exista. Vale. Y si al final se decide que no hay bullying, pues bueno, se puede seguir observando, va a hacer medidas preventivas. Pues por ejemplo, hay planes gratuitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vino el plan director de la Policía Nacional de aquí de la Comisaría de Villaverde para hablar de eso, de redes, de acoso, pues como para hacer una parte preventiva en danza. Y también se puede como continuar observando, seguir atentos. Y cuando sí se ve que ha habido efectivamente bullying, o sea, cuando se decide que sí, pues ahí, claro, hay que hacer una sanción a las personas implicadas, que lo mejor es que sea reparadora, es decir, pues que ellos también puedan hacer algo por la otra persona a la que han hecho daño, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso ya pues entra ahí un poco el reglamento de régimen interior, ¿no? Como pues está la sanción de expulsión o de tal, o que corresponde, claro, por lo que ha ocurrido. Porque voy bueno, te tengo que mencionar una cosita. Mañana, si no pasa nada, me voy a reunir con un chico que ha creado una aplicación con inteligencia artificial para cómo detectar el acoso escolar, cómo detectar a los agresores, a los que lo reciben. No sé, es una cosa que va a venir muy bien y si puedo también incluso transmitirla mediante este podcast. Es una cosa que me interesa, pero si nos metemos en el perfil del agresor, esas personas casi siempre es porque tienen sus emociones o tienen una falta de cariño o unas, no sé cómo llamarlo, unas carencias increíbles. ¿Tú también alguna vez has trabajado con perfiles de agresores? ¿O alguna vez has conocido...? A ver, no aquí en conservatorio. En otras disciplinas. Pero sí que yo he trabajado también pues, en atención temprana, en colegio, en instituto, lo que te decía, en el equipo de autismo, en el programa de enriquecimiento de altas capacidades, en educación especial. Entonces sí que tengo como un poco la figura, el público general de la educación, ¿no? Sí, no, es que me interesa porque tengo familiares que lo han sufrido. Donde más lo he visto es en instituto, ¿no? Sobre todo he visto ya pues el caso de personas que lo han sufrido antes y que cuando empiezan tal vez a detectarlo, por ejemplo, que lo han sufrido en los últimos cursos del colegio, que les cambian de instituto y que cuando ven que en el instituto también les empieza a pasar, pues con que vienen a ti ya pues con esa herida emocional que se había hecho antes y que a lo mejor no lo han llegado a contar, porque mucha gente tiene bullying y no lo suelen contar, ¿eh? El problema es que no lo suelen contar. Pero yo es que es eso, que yo voy al perfil del agresor, que lo veo como un cobarde, así lo digo de sinceramente, lo veo es un cobarde y casi siempre es que como me toca mucho el alma, porque son personas que han sido ambas afectadas, entonces les veo como cobardes y trabajan siempre con grupo. De forma individual, poca gente. Yo ahí, a ver, yo estoy globalizando mucho, ¿eh? Claro, me estoy metiendo mucho en cizaña, pero... Sí, no, te entiendo. A ver, ya digo que eso no tendría tanto que ver con el trabajo aquí, porque aquí yo creo que no existe... O sea, yo no he visto aquí casos de ese calibre. Mucho mejor. Pero sí que es verdad que ha habido... O sea, que sí he visto casos en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, en educación especial hay gente que acaba en educación especial pero que viene ya muy dañada porque pues en el colegio y en el instituto se han metido mucho con ellos, claro, personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Es un blanco fácil de burla, digamos, ¿no? Pero obviamente también tienen sus emociones, su corazoncito y se enteran de que se están riendo de ellos, ¿no?
También es un contexto donde las familias suelen ser muy complejas, educación especial muchas veces, lo que tú decías del índice de divorcios, pues ahí es muy, muy alto. Claro, Sí, ten en vale. cuenta que asumir una pareja, un hijo con una discapacidad importante, tan importante como para que acaben en un centro, ¿no?, donde los recursos son muy intensivos porque no se le puede dar respuesta desde la educación ordinaria, porque necesita como pues un apoyo intensivo una mayor parte del tiempo de la jornada escolar. Ujú. Pues ahí sí que, claro, se junta muchas veces el tema familiar complejo con el tema escolar complejo, con que son un blanco muy fácil para burlas y ahí se dan verdaderos dramas de niños eso con discapacidad intelectual que se ríen de ellos, o niños con dificultades físicas que se ríen de ellos, ¿no? Ya. El perfil del agresor que tú decías, pues bueno, yo ahí la verdad que intento mirarlo más desde la compasión, de que todos somos víctimas de otras víctimas. A eso voy, sí, algo así es lo que quería reflejar. Claro, y que muchas veces cuando uno es agresor, también a lo mejor es agredido en otros contextos, ¿no? Y tampoco estamos aquí para educar y no tampoco para castigar, sino como para ver de dónde viene eso y por qué ha sido así Me y que en parece un estupendo lo que futuro, dices. claro, se pueda convertir en un adulto funcional que no a lo mejor sea un jefe también acosador o maltratador o sea que los Y pillamos ahora en la educación, pues es muy buen momento para, sí, para sí. intervenir y para... No, la gente como tú, también formada y actualizada, pues eso hay que aprovecharse de vosotros. Es por ello que quiero decirte cómo podría yo observar. Yo soy un aprendiz, cada día voy aprendiendo, leyendo mucho, me encanta aprender, cuanto más sepa mejor, pero imagínate que no sé nada de lo que hemos hablado de cenestésicamente, nada. Eh, un alumno viene con trastorno de déficit de atención, ¿cómo un profe lo puede observar? Así cositas que tú digas, A ver, fijaos en estas lo cosas. primero, yo diría, aunque sea así como un poco aburrido como consejo, pero meterse en raíces y ver si realmente ya te aparece como alumno tuyo de necesidades educativas, ¿no? Eso está en la Eso aparece en plataforma. raíces, claro, Vale, tú te sí, metes ahí pero... en ASNEAE y tú ves si lo tiene o no lo tiene. Entonces, si ya lo Vale. tiene, pues te lo en cuenta y no Raíces es lo... una aplicación aquí en Madrid, Sí, para que no lo sepa, donde hay todas las actualizaciones del alumnado. claro, porque a lo mejor está ahí y tú te lo cuentas a final de curso y lo podías haber sabido al principio. Entonces, esto es lo primero. Y luego ya, pues, también Pero te tener digo una una... cosa, es que hay que preguntarle al alumno, ¿no? Sí, ya a la familia, ¿no? Porque si Por el alumno eso, es pequeño, a lo que mejor el nada de alumno ni lo aplicaciones. sabe, pero a lo mejor a la familia, ¿no? Como Vale. decir, oye, tiene algún tipo de dificultad de aprendizaje, alguna cosa que se esté Ujú. estudiando o que ya se haya, o que ya se sepa porque ya se tiene, ¿no?, un informe Vale. psicopedagógico al respecto. Y entonces si tú ya lo sabes, pues efectivamente puedes intentar eso, pues como tener eso más en mente, dar más las instrucciones una a una, poner tiempos más cortos de atención, con más número de descansos. Bueno, como ser consciente de que necesita también esa alumna, porque no todos necesitan lo mismo. Hay algunos que necesitan moverse más, otros que simplemente como que les redirijas o que les des más espacios de descanso. Vale, ahí voy, descansos. Lo de la concentración de la mente que pueda estar a tope, ¿es verdad eso de los 10 minutos? Que podemos, dicen, la concentración absoluta de cualquier persona está en unos 10 minutos aproximadamente haciendo una actividad. Sin ningún, perdón, sin ningún algo que le motive, algún espasmo que le pueda incentivar. ¿Eso es Sí. verdad? Bueno, hay como una curva, ¿no?, de la atención. O sea, uno tarda un tiempo en conseguir la atención, luego Sí, la mantiene un tiempo y luego ya empieza a decaer. Entonces, lo ideal sería como cuando ya empieza a decaer, un estímulo. parar, claro, O descanso o estímulo. sí, o cambiar de actividad para luego volver a recuperar, ¿no?, esa curva. Entonces, claro, si son 10 minutos, pues no te sabría decir. Yo creo que depende un poco de la edad, de la capacidad de cada uno, incluso de la tarea en sí. Uh-huh. Eh, entonces yo más que de leyes universales soy un poco como de ir testando, ¿no? Ir testando, ir diciendo, oye, pues parece que este alumno pues puede hacer esto bien y luego ya empiezo a observar que se distrae, que mira por la ventana, qué tal. Claro, haces un seguimiento Como, personalizado de dicho alumno. claro, tener Vale. como ese lenguaje no verbal, pues todos estar muy atentos, ¿no?, a ese lenguaje no verbal y como irlo testando. O que incluso que él te lo diga, ¿no? Como buscar con él una contraseña, una complicidad de cuando tú ya veas que estás cansado, pues me dices esto y paramos. O... Con altas capacidades, que porque se pueden aburrir mucho. Claro, a ver,
aquí hay una parte, ¿no? que también se dice mucho, y es que altas capacidades muchas veces no significa altas cualidades musicales o altas capacidades para la danza. O sea, tú puedes tener altas capacidades porque, claro, la prueba a ti lo que te miden, sobre todo es más pues a nivel, por ejemplo, de figuras incompletas, completa esta frase. Mediante unos tests. Claro, son unos tests que no miran, por ejemplo, la parte cinestética mucho del movimiento, no miran la parte de ritmo musical mucho, o sea, que hay muchas partes, ¿no? Como que a lo mejor tú pues tienes altas capacidades, pero te puede costar la música o la danza. Entonces esto es también importante como testar con el alumno, no decir, bueno, pues como es de altas capacidades, yo le pongo mucho más porque, pues depende, porque a lo mejor no te va a seguir, ¿no? Vale. Y también te digo que hay una desincronía a veces en las altas capacidades y a lo mejor son muy, muy buenos para un área y buenos en general para todo, ¿no? Pero no para todas, ¿no? O sea, gente que puedes decir, bueno, es que la parte numérica sale como la parte de inteligencia no verbal sale muy alta y la parte de inteligencia verbal también sale alta, porque si no, pues le bajaría y no estaría en el perfil, ¿no? De más de 130, que es lo que se busca, como más de 130 en mínimo 2 pruebas y luego creatividad alta. Y eso yo, para saber mi porcentaje, que sea muy bajo, pero ¿dónde se puede realizar ese tipo de pruebas? Pues a ver, generalmente las pruebas que se utilizan más habitualmente son la escala Wechsler y la escala Reynolds. Entonces, bueno, pues son unas pruebas psicopedagógicas que se suelen pasar en los colegios o en los institutos. De manera privada se pueden comprar también entre ediciones o tú te puedes ir a un gabinete psicopedagógico y pagar y que te hagan a ti el estudio a cualquier edad. Si tienes interés como en saber cuál es tu CI, o sea, tu cociente intelectual a día de hoy, ¿no? Nunca me lo había propuesto. Ahora, entablando esta charla, sí. A ver, no sé. Es que me doy cuenta que hay tantos temas por abrir. Puede ser un melón enorme. Pero bueno, al final, lo que te decía es que casi todo yo creo que hay que verlo como un continuo, ¿no? En general, bueno, menos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues si alguien escucha voces, tal, pues eso ya no es un continuo, eso ya es que ha pasado a un problema de salud mental importante. Sí. Pero casi todo hay que verlo como un continuo. Es decir, una persona puede ser extremadamente atenta, muy poco atenta, o ya tener una dificultad que se diagnostica como déficit de atención. Pero entre déficit de atención y muy poco atenta, a lo mejor no hay tanta diferencia. A lo mejor en una prueba es haber hecho 3 o 4 cosas bien o mal, ¿no? Entonces, es como el peso o como la altura, ¿no? O sea, tú puedes ser muy inteligente, pero que no se te considera altas capacidades porque no llegas como al corte de 130, pero es que con 125 tú también tienes unas necesidades educativas específicas, ¿no? O sea, no estás en 100, que es la media, es como si te vas a comprar, no sé, pues una cama, no es lo mismo medir 2,20 m que medir 1,70 m. Claro. Entonces, que bueno, no hay que, sí, que no hay que generalizar. Claro, o sea que muchas veces no es saber el diagnóstico como tal, que no es tan importante, sino las necesidades educativas que vienen con esa persona. Vale. O sea, es decir, bueno, pues si esta persona tiene autismo, pero es que a lo mejor es no sé, a lo mejor es un autismo, pues eso, que hay personas con una inflexibilidad grande, con una dificultad social también grande y que no tienen autismo, pero tienen también sus cosas y habría también que trabajarlas, ¿no? Vale. Entonces, como ver en qué parte del continuo están. Si, claro, están en esa parte donde ya se les ha puesto una etiqueta, que lo importante no es esa etiqueta, lo importante es la singularidad de esa persona y cómo trabajar las necesidades que surgen de esa singularidad. Vale. No, Pepe, tranquilamente. Raquel, ya si quieres para finalizar esto, porque sé que tu jornada... Vamos bien, Vamos bien, pero queda aún. ¿Hay algún tema que quieras tratar que no hemos hablado? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? No sé. Yo ahora mismo estoy pensando y es eso. Si quieres hacer un pequeño resumen de la... A ver, que ya no tengo ya neuronas, ya las tengo cansadas. De la orientación, podemos pues, un pequeño resumen de orientación, por qué recurrir a vosotros y alguna cosa que quieras compartir con el colectivo de artistas. Bueno, pues a yo, ver. antes que nada, deseo que hayas estado muy cómoda, a gusto, que es lo que pretendo que estés y te dejo ya que te explayes.
Nada, sí, sí, yo, bueno, lo primero agradecerte que nunca me habían hecho una entrevista, así que qué Bueno, bien, no son ¿no? los Qué primeros. bien. Y bueno, pues no sé qué diría para finalizar. Yo creo que eso, que no ver al orientador tampoco como alguien externo, es una parte más del claustro y del centro Y y eso, que gracias que lo estamos tenemos. a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier duda. Alumnos, profesorado, Profesores, padres, que no solamente son alumnos. Espero exactamente. que lo vean también papás del centro, Sí, puede ser. que estaría muy interesante también. Y bueno, pues eso, que si podemos ayudar lo haremos encantados, si no, pues por lo menos buscar los organismos o buscar las coordinaciones necesarias para que esa situación pues un poco se pueda resolver o pueda ir a mejor, ¿no? Y bueno, pues que al final eso, pues la orientación es una función de todos y para todos. Entonces es algo como que no es algo de un momento puntual, es algo a lo largo de la vida, ¿no? Es algo pues que aunque haya uno que es como el orientador o la orientadora, pues que todos somos parte de eso y, y eso es como lo que yo creo que es más importante, ¿no? Que es cuando cobra sentido, ¿no? La orientación, como que es una tarea compartida, ¿no? Yo me quedo con la palabra acompañar. Me parece acompañar, cooperar. Esa palabra me la dijo un amigo hace poquito y Y me gusta. siempre, yo te diría como siempre desde el buscar soluciones, pues eso, conjuntas, compartidas, que todos estemos de acuerdo, desde, pues eso, la sensación de que el otro es el que sabe, el otro es el que te va a contar, tú también vas a intentar hacerle sugerencias, pero con humildad, ¿no? Cercanía, Con que no haya cercanía nada por eso, que no haya ningún muro. y bueno, y también pues eso que realmente es muy bonito lo que hacéis, ¿no? O sea, el hacer música o el hacer danza Es que es son eso. disciplinas preciosas, ¿no? Que sois un poco héroes de poder hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Yo cuando veo las actuaciones siempre pienso que bien aprovechan el tiempo algunos niños y adolescentes y qué mal otros, ¿no? Bueno, claro, pero es que es Desgraciadamente. eso, que nosotros al final es arte. ¿No? Y yo quiero vender que la música, la danza, lo que sea, es arte, hay gente sufriendo, entonces intento dar unas herramientas mediante vuestros conocimientos Sí, para que se puedan beneficiar. Así que pero qué yo, maravilla no poder llegar sí, sí, como sí, a tocar una obra o a bailar una obra pues con esa capacidad, ¿no? son muchas horas de soledad, de trabajo que no se ve, pero es eso, que cada uno también puede transmitir su propia creación, ¿no? Distintas obras, pero en su esencia, ¿no? Es como plasmar ¿Sabes lo que lo que sale da dentro de la valor al final esencia. a la humanidad? En parte es eso, ¿no? O sea, cuando uno piensa hay guerras, hay tal, hay cual, pero cuando luego piensas, pero ha existido gente que ha creado esto, ¿no? Con esta belleza, con esta, pues eso tiene un valor inmenso. Y entonces la parte que nosotros queremos aportar es como la de que eso se siga haciendo con todo el bienestar que se pueda conseguir, ¿no? O sea, con, con más sensación de bienestar, de disfrute, de capacidad de afrontación, de... Estoy muy conforme contigo. Es eso, pienso igual. Pues para finalizar este episodio, cuánta información nos has transmitido, ¿nos puedes recomendar un libro y un perfil de entrevistado? Un libro y un perfil de... Ah, para la siguiente persona. No la siguiente, pero para yo tener ahí, no sé, o alguien que digas, Pedro, me gustaría que entrevistases a cierta persona. Pero el libro también me interesa, ¿eh? Un libro que la gente pueda, de lo que sea, ¿eh? No tiene que ser de lo que hemos tratado hoy. Bueno, pues a ver, como libro, yo diría un libro que es muy antiguo, pero que a mí me parece muy, muy bonito, que es El hombre en busca de sentido. Lo Víctor has Frank, leído, ¿no? sí, hace 4 meses. Que te da Buah, como una perspectiva diferente, ¿no? De las dificultades actuales. y, y es muy interesante. sí, Y bueno, como persona, yo, claro, no sé hasta qué punto tendrá disponibilidad, pero vamos, yo te podría poner en ya contacto. está, eso me gusta escuchar. Y yo te diría de la persona con la que yo me formé en programación neurolingüística, dado que es un tema que también te interesa, Wow, eso sería un honor. Fiona Beltrán, que bueno, ¿Puedes repetir? Fiona Beltrán. Vale. Es que he hablado yo y no te he escuchado, perdona. Pero vamos, pues ya te doy el contacto y ya está. Vale.
Para que puedas como profundizar más en esa disciplina. Yo y todos nosotros. Pues nada, espero que os haya gustado y Raquel, muchísimas gracias por Nada, tu gracias a tiempo, vosotros que sé que y vas muy a tope y recuerdo que esto no tiene que ser tabú, lo que intentamos es ayudaros y si yo personalmente también puedo, ya sea con mi humilde conocimiento, si no ya os recomiendo siempre a los profesionales y que recuerden que son su principal instrumento. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. gracias.